En este momento invito al doctor Álvaro Urquijo, director de Qualitas y representante de la Universidad Externado de Colombia, quien ofrecerá la conferencia La formación en responsabilidad social. Para él, un fuerte aplauso, por favor. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que ya arrancando con este tema, lo que nosotros buscamos pues ver a través de esta presentación es, a través de la formación en responsabilidad social, formar buenos profesionales y mejores ciudadanos. Yo creo que vamos a pasar por un tema… ¿Cómo manejo la…? Ya. Aquí vamos a ver la agenda, vamos a ver un tema del contexto mundial, el rol de la academia, la formación de los líderes del futuro y los retos para la academia. Entonces yo creo que ya arrancando con esto, vamos a hacer una parte aquí muy rápida, que es… me voy a tener que mover hacia acá. Qué pena, la tecnología no, en algunos casos no. Listo. Entonces, cuando uno se pone a pensar cuáles son los principales eventos que han modificado nuestros hábitos en los últimos 15 años, uno se encuentra un montón de cosas. Yo creo que esto es una cosa que a veces me pongo a pensar y son como cosas repetitivas, pero que uno no se da cuenta. El celular cumplió el año pasado en Colombia 20 años. Cuando salieron los primeros celulares, el celular costaba $1.000.000, cada aparato, que eran $1.000.000 del año 1994, y la gente decía, bueno, ¿cuándo vamos a tener celular? El minuto era a $1.000 y no tenía cobertura en toda la región, en toda la ciudad, sino solo en unas partes de la ciudad, y pensábamos, no, nunca vamos a tener celular. Hoy en día Colombia es el tercer país con más líneas telefónicas en Latinoamérica, después de Brasil y México, que obviamente casi que en algunos casos nos triplican en población, y ya antes las casas decían, se vende casa con línea telefónica, entonces eso era el logro que tuviera la línea telefónica. Hoy en día las líneas telefónicas las regalan y la gente no las acepta porque todo el mundo tiene telefonía celular. Igual los celulares han avanzado, ya no son para hablar, ya son terminales sobre las que la gente ya trabaja y se ha convertido en un tema de datos y cómo diferentes cosas han ido evolucionando en el último tiempo. Los periódicos se han tenido que volver, es un tema de opinión y de dar editoriales, porque los periódicos ya no traen noticias, las noticias son al instante por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, en internet las noticias son al segundo, entonces todos los medios se tienen que empezar a transformar. Hoy en día la televisión está en un debate porque mucha gente ya no ve televisión, mucha gente utiliza otros medios y cada vez el uso de la televisión viene en descenso. Muchas cosas entonces han ido modificando nuestros hábitos en los últimos años. Estos son unas cosas que son un poco más atrás. Él es Charles Lindbergh, la primera persona que cruzó el océano Atlántico en un avión. Hizo un vuelo en Nueva York-París que se demoró 19 horas. Hoy en día ese vuelo se demora solo 6 horas y este fin de semana estaba leyendo que ya están preparando un avión que va a hacer un vuelo París-Nueva York en 1 hora. Entonces, aviones ultrasónicos que lo que hacen es que todo sea cada vez más rápido en términos de competitividad y de eficiencia, siendo cada vez… perdón, esto me ganó, la tecnología. La televisión es otra de las cosas que nos ha cambiado mucho los hábitos. Uno lo ve nada más con… el mejor ejemplo y para mí el más claro es el de las eliminatorias al Mundial. Eso antes se jugaba solo sábados y domingos, hoy en día se juega viernes y martes. Entonces eso modifica todos los hábitos, porque los viernes y los martes las personas están pendientes de ese tema y en esos días los hábitos laborales cambian, la gente está pendiente de muchos otros temas y eso es una modificación en los hábitos de las personas. Y así muchas otras cosas nos siguen modificando los hábitos. Esto nos cambió el lenguaje, aquí antes se hablaba de guerrilleros, subversivos, fascinerosos, hoy en día es una sola palabra para todos, terroristas, que cambia a partir de este hecho en particular. Después viene los temas medioambientales. Yo creo que ustedes lo viven aquí con el tema de la temperatura, una Bucaramanga cada vez más caliente, el clima muchísimo más fuerte, mayores temporadas de sequía. Nosotros en Bogotá tenemos que salir a las 6 de la mañana como si viéramos en Estocolmo en febrero por el invierno, pero al mediodía estamos como si estuviéramos en Bucaramanga y a las 7 de la noche otra vez un frío invernal. Eso es parte de los temas del cambio climático y un tema desafortunado para nuestro país en general, y es el tema de la contaminación. Yo quiero mucho a Colombia, pero si uno lo ve desapasionadamente, nuestras carreteras, nuestras zonas rurales son vertederos de basura.
Las cunetas en las carreteras son llenos de bolsas de basura, son llenas de botellas plásticas. Nosotros tenemos un gran problema con la basura y los mares ni se diga. Yo les cuento como una anécdota personal, a mí me gusta bucear, hace poco fui a Santa Marta a bucear, pude haber armado mi casa. Había una nevera, un sofá, carros, comedores, peces, muy pocos, porque nosotros creemos que echamos las cosas al mar y pues que eso nunca más lo vamos a volver a ver, pero eso está ahí y la cantidad de llantas que hay no se alcanzan ni a imaginar la cantidad de residuos. Entonces, esos son temas que también nos han ido modificando los hábitos actualmente. ¿Qué pasa? Colombia también cambia. Colombia cambia, ¿cierto? Colombia crece. Hoy somos un país diferente y la percepción que existe en el mundo de Colombia es completamente diferente. Somos de los países que más hemos crecido en América Latina y generamos más confianza. Es un cambio que se viene dando desde hace más o menos unos 10 años hacia atrás. Tenemos mayor inversión extranjera, hemos reducido nuestras tasas de pobreza y hemos tenido un mayor crecimiento económico. Parte de eso son temas relacionados al comercio. Tenemos muchos acuerdos comerciales relacionados especialmente con los países de mayor poder adquisitivo, países estamos con el 50% de los importadores mundiales y con los países que suman el 58% del PIB mundial. De ahí es donde vienen los acuerdos comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Y ahorita le estamos apuntando ¿a dónde? A Asia. ¿Cuál es la razón de apuntarle a Asia? Allá vive el 51% de las personas del planeta, en este pedazo, solo en esta parte. Bueno, el láser, hoy la tecnología no está conmigo, el láser aquí pues nos muestra entre Asia, entre India, China, Tailandia, Singapur, es el 51% de los habitantes del planeta. Hay que hacer negocios allá. Si uno logra venderle un producto o un servicio al 1% de la población china, son 15 millones de personas comprando ese producto o ese servicio. Solo el 1% de la población china. Ellos son 1.480 millones de habitantes. En la India son 1.300 millones de habitantes. Por eso Colombia se está volcando a esos mercados, porque esos mercados son los mercados de desarrollo del futuro de los negocios. Si nosotros volcáramos toda la producción de los cafés especiales para atender solo la demanda de China, podríamos atender solo el 7% del mercado chino y los chinos no toman café. A ellos no les gusta el café, pero ellos consumirían todo porque ellos son 1.500 millones de personas. A ellos les fascina el maracuyá, pero es una cosa loca. Allá es una fruta muy apetecida. Colombia ha hecho un máximo esfuerzo y ha podido exportar 50 containers de maracuyá a China. Eso no pasa de una ciudad en las primeras 20 cuadras. Entonces nosotros tenemos que empezar a prepararnos para atender este tipo de mercados y este tipo de situaciones. La velocidad de los cambios en el mundo nos exige una nueva estrategia para dar los siguientes pasos, porque la economía, así como el avión va a hacer ese vuelo en solo una hora, la economía cada vez cambia más rápido. Hay más, tenemos que estar preparados para atender ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, aquí esta es la publicidad con la que nosotros estamos llegando a los mercados internacionales para vender nuestro café. No domino el mandarín, pero hay, de decir, cafés especiales de Colombia, como pues la marca para posicionarnos. Cada vez somos más fuertes en esos países. Entonces tenemos que pensar cuáles son los principales eventos que van a modificar nuestra forma de vida hacia el futuro. Cuando nos ponemos a pensar cuáles serán esos eventos, pues obviamente vendrán unos muchísimos más fuertes, casi todos relacionados con la tecnología. La tecnología nos va a cambiar muchísimo más los hábitos, va a hacer que todo sea mucho más eficiente, todo va a ser mucho más rápido, pero también vienen otras cosas, el cambio climático, que esto es una cosa que ya es un hecho, la tenemos al frente, tenemos que empezar a manejarla, tenemos que ver cómo lo vamos a enfrentar. Estamos viajando a otros planetas, básicamente a buscar agua, a buscar recursos donde vamos a poder vivir. Estamos apuntando a buscar recursos. Esto fue una cosa, hago un paréntesis muy corto, que yo leí hace unos años que decía que íbamos a frenar cometas, porque los cometas son llenos de materiales, de minerales. Yo decía, no, esta gente está loca. Y yo dije, esto no puede ser. El año pasado, ¿se acuerdan que aterrizaron un satélite en un cometa que se apagó porque no le daba suficiente y se volvió a prender?
son los primeros esfuerzos para medir la cantidad de minerales que realmente tiene un cometa y un meteoro, y calculan que en 40 años vamos a hacer minería espacial, se van a frenar los cometas que orbitan cerca a la Tierra y vamos a hacer las labores de minería ya pensando en explotar ya los recursos que se encuentran fuera de nuestro planeta. Entonces no estamos lejos de esos temas. Este es un tema de Santa Marta. Esta semana casualmente estuve en el Ministerio de Medio Ambiente en una reunión de esto. El tema de Santa Marta es muy crítico alrededor del agua. Cuando yo estaba en el colegio, que no es tampoco hace mucho, me decían, Colombia es el segundo país con más fuentes hídricas en el mundo. Pero hoy en día eso está pasando. En Santa Marta, en los barrios populares, el agua lo reparten con el SMAT todos los días. Las familias tienen derecho a 4 baldes de agua por familia diarios. Y es un tema que cada vez se va incrementando más. Ya se está hablando de una alerta para prohibir y para no dar más licencias de construcción porque no se sabe de dónde va a salir el agua para esa ciudad. Y es un tema que se vuelve recurrente en Colombia. En Colombia hay más o menos unos 100 municipios actualmente que tienen muchos problemas con el agua. Igualmente, la contaminación. Listo. Esto es un río, el de arriba es un río, la gente saca el agua de ahí para comer. Es el río más contaminado del mundo. Y este es un basurero, el basurero más grande del mundo, 700 hectáreas a cielo abierto en Ciudad de México. La gente le preguntan, ¿qué hacemos con esa basura? La gente le dice, no, ni idea, nadie sabe qué hacer con esto y pues la gente saca el agua de aquí para comer. Entonces son situaciones que se nos van a presentar hacia el futuro. Venimos con otro tema, la contaminación del agua, ciudades en China que por su tema de residuos electrónicos el agua no es potable en 60 kilómetros a la redonda, lo cual pues compromete muy seriamente la sostenibilidad de esas poblaciones. Pero pues no todos son estos temas, también vienen nuevos negocios y la transformación de los negocios. Hay unos estudios de prospectiva que muestran como hacia dónde va el tema de los negocios hacia el futuro. Entonces, pues aquí como el dato más relevante es que hacia el año 2030 la expectativa de vida va a superar los 100 años de las personas, lo cual no estamos muy lejos. En Colombia la expectativa de vida, ya que veo muchas mujeres aquí el día de hoy, es de 86 años para las mujeres, las felicito, van a vivir muchísimos años. Para nosotros los hombres es más bajito, para nosotros es de 72. Si ven que a nosotros nos toca más duro, o sea, es una cosa, a nosotros nos toca duro, pero no estamos muy lejos de los 100 años para las personas. Entonces vienen los temas del transporte. El mundo está migrando sus tecnologías de movilidad hacia los trenes de levitación magnética o trenes maglevs, trenes que van a 400 y 500 kilómetros por hora. Japón acaba de probar uno que va a 650 kilómetros por hora, que va a unir a Kioto con Tokio en 40 minutos, cuando actualmente lo están haciendo en 2 horas y media. En uno que va a 250 kilómetros por hora, pero lo van a reducir por temas de competitividad y de desarrollo de los negocios. Yo creo que en Colombia Medellín está muy cercano, o pues es el que más cerca está. Bogotá está muy lejos. Yo no tengo hijos, pero mis nietos no lo van a ver. Yo no creo que nosotros vayamos a tener un metro, pero el Metro de Bogotá ya tiene pensionados, porque el proyecto Metro de Bogotá empezó en 1969, pero pues el metro todavía no está y no va a estar. Yo la verdad no creo mucho. Entonces vienen los trenes de levitación magnética, el sistema de transporte que más ha cambiado y es uno de los ejemplos que más me gusta, que es el de las aerolíneas. Antes viajar en avión era un tema costoso, era elegante, la gente se vestía bien porque iba a viajar en avión y mi abuelita se mandaba a peinar y andaba con un neceser porque iba a hacer el vuelo. Toda la familia la iba a dejar al aeropuerto y le contábamos a todo el mundo, no, mi abuelita va a viajar en avión y eso era pues el evento. Hoy en día, hace poco hice un vuelo a Cartagena y una señora iba en salida de baño. O sea, yo creo que ella pensó que se bajaba y se llegaba a la playa, pero pues es un negocio que ha cambiado mucho. Hoy en día, pues es mucho más barato viajar en avión que en otros medios y cada vez va a competir más. Esta gente ya se dio cuenta que esto es llevando y trayendo gente y este avión le caben 700 personas, hacen capacidad de vuelos de 25 horas y cada vez es más barato.
y es un negocio que cada vez evoluciona más y van a desaparecer más las personas. Ya uno hace el chequeo uno solo, ya uno no se tiene que llegar a registrar y ya hay países en los de uno tiene que registrar la maleta y ponerle la cinta y ponerla allá y uno solo ve personas cuando llega a la puerta del avión. Entonces es un negocio que cada vez se va a transformar más y afecta a otras industrias. El transporte terrestre se ha tenido que empezar a especializar en otras rutas, empiezan a ofrecer buses con otros servicios porque los negocios cambian todo el tiempo. Ciudades pensando en erradicar el carro. Hamburgo en Alemania tiene el compromiso hacia el 2030 de estar sin carros particulares. Es una ciudad de 5 millones de habitantes. Deciden trabajar en sistemas de transporte público mucho más efectivos y van a desaparecer los carros. Entonces empieza a aparecer este negocio, el car sharing o el transporte del futuro. Estas son las dos empresas más grandes en el mundo en esto, Car2Go y Multicity. ¿Qué hace? La gente no tiene carro, sino que yo pago una membresía mensual y yo tengo la disponibilidad del carro en unos puntos donde están concentrados los carros. Yo necesito ir de aquí de la universidad, no sé, al aeropuerto. Y entonces yo tomo el carro ahí y voy solo hasta el aeropuerto y en el aeropuerto lo dejo parqueado y alguien más lo utiliza y a mí solo me cobran por el recorrido que me va directamente a la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque tener un carro hoy en día, ya aquí en Colombia antes era negocio tener un carro, ahora ya no. Los temas de movilidad, el tema del mantenimiento, las ciudades empiezan a transformar, entonces pues empiezan a aparecer este tipo de negocios. Esta empresa es de Mercedes-Benz, porque Mercedes-Benz ya se está dando cuenta que su negocio no es vender carros, sino vender el servicio de transporte. Y sus negocios empiezan a evolucionar y empiezan a cambiar. Y Multicity es de Renault en alianza con Citroën, en Europa particularmente. El uso de bicicletas compartidas que se empieza a popularizar. Cada vez más países en el mundo empiezan a tener el uso de bicicletas compartidas. Esta es como la red de ciudades con ciclorrutas en el mundo, cada vez es mucho más fuerte y empieza a aparecer otro tipo de consumo. Los supermercados Gran Vía en España, que son supermercados ecológicos, garantizan que todos los productos que se consumen dentro de ese supermercado, que se consiguen dentro de ese supermercado, son productos ecológicos, que tienen garantizadas las mejores condiciones, están libres de productos químicos en su proceso de elaboración y venden atún, la leche de arroz, leche de almendra, leche de alpiste, para que las personas están buscando una mejor forma de alimentarse. Incluso, que esto me lo encontré allá, que me llamó mucho la atención, papel higiénico ecológico. Es un papel higiénico que se garantiza que está libre de residuos tóxicos, de químicos, de cloro y que no va a tener impactos en la salud de las personas. Entonces ya empiezan a aparecer productos que uno ni siquiera tendría en el radar y yo me puse a hablar con el gerente del almacén con mucha pena y le dije, oiga, pero bueno, ¿y qué tal es la rotación de eso? Me dijo, no es lo que más se vende, porque la gente le tiene mucho miedo al contacto físico con cierto tipo de sustancias químicas. Entonces empiezan a aparecer todo este tipo de negocios, todo este tipo de productos, los productos naturales cada vez mucho más fuertes y pues que los negocios se tienen que transformar. Las plazas de mercado ahora en Bogotá tienen domicilio porque si no la gente no va a mercar. La gente ya, las plazas de mercado son sitios exóticos. Yo no sé aquí en Bucaramanga cómo sea, pero en Bogotá ya son sitios turísticos. Uno va a la plaza de Palo Quemado y eso es lleno de ingleses sacándose fotos entre las moras, entre los pescados, entre las papas, porque pues ellos nunca ven eso. Y entonces lo estaban limpiando mucho y la orden de la administración de la plaza fue, oiga, no, ensúcielo más, porque es que si no ellos se van a sentir en un carulla, o sea, tienen que, no puede estar tan limpio, entonces, porque ya se están volviendo sitios atractivos. Y si ustedes lo piensan, si tienen hijos, para sus hijos las plazas de mercado van a ser unos sitios turísticos muy extraños donde venden un montón de cosas raras, porque ellos deben estar acostumbrados a los supermercados y a las tiendas. Entonces los negocios todo el tiempo cambian. Los negocios todo el tiempo cambian y hay que estar pensando siempre en la innovación. Aparece este señor que se inventa una cosa que se llama el pavegen, que es generar electricidad con solo caminar, lo cual sería un gran tema, es una gran oportunidad en los temas de generar eficiencias. Vamos a ver aquí un videito muy corto de cómo funciona el pavegen.
Entonces, lo que ellos dicen es que con 12 cuadritos de esos se pueden iluminar más o menos 150 bombillos que le podrían dar iluminación a 2 calles. Las estaciones de trenes en Tokio están empezando a implementar esto, porque es un tema de sostenibilidad, menos costos, más eficiencia y es energía que se puede dedicar a otro tipo de actividades. ¿Listo? Dale duplicar. Por favor. Entonces empiezan a aparecer unas tendencias alrededor del tema de los negocios. Cuando uno empieza a ver este tema, las tendencias alrededor del tema de los negocios y de las actividades económicas, está el aumento de los mercados emergentes, cada vez más países con los que se pueden realizar negocios, como Turquía, India, Turquía, Vietnam, Sudáfrica, Egipto. El interés creciente en la eficiencia de recursos y el cambio climático por parte de los países y gobiernos, porque el cambio climático cuesta plata. A Colombia le cuesta alrededor del 0,5% del PIB al año en temas de infraestructura y salud. Ahí acaban de hacer un cálculo cuánto le ha costado al país por el chikungunya en temas de la fuerza laboral, y más o menos fueron como unos 250 millones de dólares que le costó a Colombia el impacto que tuvo en la fuerza laboral por los temas de chikungunya, que eso es por el cambio climático. La exigencia de las sociedades de mejores comportamientos empresariales en aspectos ambientales y sociales y comunidades empoderadas de sus situaciones. Este es un tema que está muy asociado entre las dos. Cada vez más las sociedades están más atentas a qué es lo que están haciendo las empresas y en qué forma se están comportando. Entonces, teniendo en cuenta ese marco, bueno, vemos unas tendencias de la responsabilidad social en el mundo. Las empresas lo hacen por un tema ya más de gestión de costos que por temas de reducción de impuestos. Los gobiernos cada vez tienen más influencia en los comportamientos de las empresas, buscando proteger a los consumidores de negocios irresponsables, y Colombia tiene unos compromisos internacionales de generar unas políticas públicas en responsabilidad social. Tiene un compromiso como miembro de la CELAC en el 2015, estamos haciendo la debida diligencia para ser miembros de la OECD, y la OECD tiene 9 líneas directrices de comportamiento que deben tener las empresas multinacionales. Colombia tiene ya unos lineamientos para una política pública de derechos humanos y empresas. Y en cuanto al tema de la responsabilidad social en Colombia, el año pasado tuve la oportunidad de construir el primer modelo de la política de responsabilidad social empresarial, porque va a ser una política como parte de los compromisos que tiene Colombia, articularla a todas las otras políticas nacionales que hay alrededor de los temas de competitividad, de producción y consumo sostenible, de la política nacional para la biodiversidad, porque es un tema va a ser un tema de una política pública, porque es un compromiso y es una de las obligaciones que tenemos con la OECD en ese proceso de la debida diligencia. Entonces, en ese marco, ¿a qué está enfocada la política? ¿A qué la enfocamos en el momento en que la estábamos construyendo? Para hacer programas de innovación para mejores prácticas sostenibles de las empresas, buscando favorecer su inserción a mercados. Porque en los mercados afuera cada vez le piden más a las empresas que las empresas tengan mejores prácticas, y ya dentro de las condiciones de la Unión Europea para las licitaciones está que las empresas tengan mejores prácticas y prácticas responsables. En las licitaciones en Colombia se están empezando a incorporar cláusulas de derechos humanos para las empresas e impactos ambientales. Eso todo va enfocado a ese tipo de prácticas. Igualmente, pues, los lineamientos generales de la política van a estar enfocados a que las empresas cumplan con los mínimos legales y los estándares laborales, lo cual puede sonar un poco simpático, pero es que en Colombia, cuando uno va y ve las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas no cumplen ni siquiera con lo que ordena la ley. Respetar y promocionar los derechos humanos, trabajar en temas de transparencia y rendición de cuentas, y prevenir y evitar y reducir los impactos en el medio ambiente. Entonces, eso es como el entorno general que existe en Colombia alrededor del tema. Hay unos temas de lo que se espera por parte del Estado alrededor de las empresas, que las empresas en general tengan mejores prácticas, que tengan temas de transparencia para contar sus resultados y que tengan mecanismos para que las personas puedan denunciar irregularidades o malas prácticas. Siguiendo con ese contexto mundial, pero todo eso ¿por qué? Cuando uno ve el contexto mundial, uno se encuentra con un montón de situaciones de escándalos, corrupción, ¿cierto? Este señor Madoff, el grupo desafortunado, especialmente para Bogotá, de los Nule, cuando uno ve todos profesionales con maestrías, doctorados de grandes universidades en el mundo y teniendo muy malas prácticas a la hora de hacer negocios.
Entonces uno se puede llegar a preguntar qué es lo que está pasando, que cada de las cosas, 1 de cada 4 personas paga sobornos en el mundo. Muchos de esos nosotros estamos aquí también dentro de ese tipo de estadísticas, los presidentes de países relacionados con ese tipo de situaciones. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que el mundo ha ido cambiando, ¿cierto? El mundo ha ido teniendo una serie de impactos. No, mira, yo voy a hacer esto desde acá, mejor. Sí, no, tranquila. El mundo ha ido cambiando y se empiezan a hacer cosas como si el dinero sí da la felicidad. Entonces, mientras antes decían que no, ahora muestran unos estudios que dicen que sí, que hay una correlación directa entre a mayor disponibilidad de dinero, la gente tiene mayor felicidad, llegando hasta un tope de ingresos. Entonces ellos por ahí dicen que cuando la gente en Estados Unidos llega a un tope como de $75.000 es cuando llega a su nivel máximo de felicidad. Entonces antes la gente decía, el dinero no hace la felicidad. Ahora, por los cambios de paradigmas en el mundo, se está cambiando ese modelo a que el dinero efectivamente sí puede llegar a lograr la felicidad. Entonces eso hace que para hacer negocios se hagan todo tipo de prácticas que generan una serie de impactos. Contaminación, procesos productivos peligrosos y tóxicos, desempleo, aprovechamiento de información privilegiada, falsos valores, falsas promesas, que han generado una gran cantidad de impactos negativos, sobre todo relacionados con la pobreza, manejo de desechos, muchos impactos negativos. Hoy en día, pues, prácticamente podemos hablar que hay 2 mundos. Un mundo pues, donde hay un hotel donde venden un postre de oro que vale $1.200 cada porción y todos los días están vendidas todas las porciones que sacan, que son 50 porciones, porque la gente tiene la capacidad para hacerlo, pero hay otros países en donde pues, reina la pobreza y tenemos muchísimos problemas alrededor de la pobreza con violencia, pocas oportunidades en salud y en educación para las personas. Aquí es donde la responsabilidad social está montada sobre 2 modelos, producción y consumo. En el modelo, en la etapa en la que estamos en Colombia, todavía está muy cercana alrededor del tema de la producción. Aquí no hemos abordado temas de consumo, aunque recientemente tal vez han empezado a oír unos mensajes, sobre todo para cierto tipo de productos, de que hay que empezar a ponerles impuestos a esos productos por los impactos que tienen en la salud. Aquí es donde ya se empieza a enfocar en los temas de consumo y cada vez va a ser mucho más fuerte. ¿No han visto la noticia de los productos? Las bebidas gaseosas están planteando ponerles unos impuestos más altos por el impacto que tiene en la dieta. México fue el primer país en el mundo en que le dobló el IVA a las comidas rápidas. Entonces, si el IVA era del 20%, es del 40% para las comidas rápidas y para las gaseosas, porque es el país con más obesidad después de los Estados Unidos en el mundo y eso tiene un impacto en la fuerza laboral. Aquí es donde entra a jugar un rol la academia, porque la academia es cercana a los 2 mundos, al de la producción y al consumo. Entonces, ¿cuál es el rol de la academia en estos temas? La academia no es una empresa, eso es completamente claro, aunque a veces pareciera, porque se forman y se forman y se forman y se forman profesionales que salen hasta casi que etiquetados para cierto tipo de industrias, pero las universidades no son una empresa. Eso es lo más claro al respecto. Las universidades tienen que dar un aporte social muy importante en la formación de los profesionales y la calidad de los profesionales que se están formando. Tenemos que empezar a pensar diferente, porque las universidades, en algunos casos, como en mi caso, que yo soy administrador de empresas, muy formado para este tema de los logros financieros y económicos por parte de las empresas. Lo que importa es la rentabilidad de las empresas. Eso me enseñaron a mí en la universidad, cuando eso lo que nos ha generado actualmente son temas asociados a la pobreza y no unas muy buenas condiciones para algunas personas. Lo que tenemos que aportar desde la universidad es un cambio de lógica, para empezar a que no se generen esas externalidades, sino cómo todas estas transacciones económicas y el desarrollo económico se puede revertir en mejores impactos económicos, sociales y ambientales para poder construir mundos sostenibles. Entonces, ahí es donde viene el tema de la formación de los líderes del futuro. El rol de la universidad. Esto es de un autor que se llama François Vallée, que es tal vez una de las personas más mencionadas en los temas de responsabilidad social universitaria, el que dice que la universidad donde tiene mayores impactos es en su actividad diaria. ¿Cuál es su actividad diaria? De investigación, de formación, de extensión, en la administración, en el rol de la universidad como ente, como
como actor social y la universidad desde su parte administrativa como organización. Entonces, ¿cuál es el rol de la universidad? En la investigación, generar nuevos modelos económicos. En la formación, generar nuevos líderes. En los programas de extensión, efectivamente generar cambios en las organizaciones. En la administración, que la academia sea el ejemplo de cómo las organizaciones se tienen que comportar para tener mejores impactos, y como actor social, generar cambio de valores sociales para tener una incidencia clara en la sociedad de hacia dónde nos debemos dirigir en los temas de la sostenibilidad. Entonces, en la Universidad Externado, particularmente, pues trabajamos sobre estos 5 aspectos. ¿Cómo? El primero es en los principales impactos que se generan en la universidad, en lo educativo, en lo organizacional, en lo social y en lo científico y en lo epistemológico. Por eso el externado es miembro del PRIME, Principles for Responsible Management Education, los principios de educación responsable para las escuelas de negocios o las universidades que tienen programas de gestión. ¿Buscando qué? Cumplir con estos 5 principios, generar nuevos modelos de negocio, generar nuevos líderes empresariales, generar nuevos esquemas de gestión, que la academia sea un ejemplo y aportar a una sociedad responsable. ¿Cómo logramos hacer eso? Primero, trabajando en nuevos modelos económicos, haciendo investigación, trayendo invitados internacionales, personas que trabajen en no pensar en los modelos de economía de producción lineales en los que están montados ahora las empresas, sino ya empezar a pensar en la economía circular, cómo hacer empresas mucho más eficientes, nuevos modelos de negocios, alternativas. Ayer teníamos una conversación acerca de una empresa que se llama Cuidados Paliativos, que es única en Colombia, que es un nuevo modelo de negocio. Personas que ya porque su estado de salud es deficiente, ya no pueden estar en los hospitales, pero no pueden estar en las casas porque necesitan unos cuidados especiales, les brindan en unos sitios especiales para que tengan los últimos días de sus vidas en las mejores condiciones posibles. Entonces, eso es pensar en nuevos modelos económicos, nuevas oportunidades, todo siempre está por desarrollar. ¿Cómo se hace? Pues participando de diferentes eventos. La universidad asistimos a unas conferencias de Elinor Ostrom acerca de cómo trabajar los temas de economía circular, y tuvimos unas conferencias con el señor Christian Felber, que él propone una nueva forma de desarrollo de los negocios basados en el bien común, que las empresas no solo sean medidas a través de las utilidades, sino de otra serie de impactos que también puedan generar, y cómo se pueden generar otro tipo de espacios alrededor de eso. Entonces ahí estamos con el principio 4, el de la investigación. Nos comprometemos con una investigación conceptual y empírica que permita mejorar nuestra comprensión acerca del papel, la dinámica y el impacto de las empresas en la creación de valor sostenible, social, ambiental y económico. Entonces, con base en eso han salido unas publicaciones, unos libros en los que estamos buscando mostrar esos mejores comportamientos. Formando nuevos líderes. ¿Cómo? Incorporamos en nuestras actividades programas de estudio los valores de la responsabilidad social global, tal y como han sido descritos en iniciativas internacionales como Impacto Mundial de las Naciones Unidas. Entonces, tenemos materias y seminarios, la materia de ética y responsabilidad social en los programas de pregrado y administración de empresas, el módulo de desarrollo sostenible transversal en todos los programas de posgrado y en las maestrías de la Facultad de Administración de Empresas, y a lo largo de la carrera en pregrado, en el semestre 2, en segundo, en cuarto y en sexto semestre, una materia que se llama Gerencia y Sociedad, y en séptimo semestre una materia que se llama Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social en la Facultad de Administración de Empresas, buscando formar nuevos líderes. Cambios en las organizaciones. Tenemos un programa que se llama, que lo que buscamos es tener un impacto entre la sociedad civil, la empresa y el Estado para generar el bien común, buscando generar cambios en las organizaciones. Es un programa que se llama Primeros Pasos. En Primeros Pasos hemos tenido 300 empresas hasta el momento que han pasado por diferentes programas en los que los estudiantes de pregrado tienen incidencia directa haciendo consultoría con las empresas, buscando medir sus prácticas en responsabilidad social y que esas prácticas las incorporen dentro de la estrategia de la organización. Hoy en día ya estamos montando un programa que se llama el
la red de suministro responsable al que ya se han sumado más o menos unas 40 empresas que lo que hacen es traer muchas de sus empresas de su cadena de suministro para implementar este tipo de prácticas. Entonces aquí estamos con el principio 3 de Prime, que es crearemos marcos educativos, materiales, procesos y entornos pedagógicos que hagan posible experiencias efectivas de aprendizaje para un liderazgo responsable. En temas de la responsabilidad social universitaria, la academia como ejemplo, ya se están trabajando en aspectos de medición de las características, de los indicadores, en la administración de la universidad trabajando específicamente en las áreas de recursos humanos, de medio ambiente, de mercadeo, en los temas de finanzas e información y transparencia, y unos programas con las comunidades empresariales y las zonas de influencia de la universidad de bajos recursos a través de programas de formación para mejorar sus competencias. En el marco de pues está el propósito, que es que tiene que estar enmarcado en cuál es el desarrollo de la universidad, cuál es el objetivo que tiene la universidad al respecto. Entonces, aquí está que en la misión de la facultad los tenemos planteado como que la facultad todas sus actividades están orientadas por la responsabilidad social como principio de la acción gerencial. Entonces, teniendo todas esas influencias, todo ese tipo de impactos, trabajándolo como desde el marco de la responsabilidad social universitaria, buscamos el cambio de valores sociales. ¿Cómo? Interactuando con otros grupos, interactuando con Pacto Global, con los observatorios de responsabilidad social, con las asociaciones de empresarios, particularmente para efectivamente buscar tener cambios dentro de las organizaciones, y participando de muchos eventos, sobre todo con otras entidades y otros grupos, buscando generar cambios en las empresas, en los consumidores y en las personas para ser mucho más eficientes alrededor del rol que tenemos cada uno como personas. Como lo mencionaba el padre Samuel cuando hizo la intervención al inicio de esta actividad, el rol que debemos desempeñar cada uno en las sociedades hoy en día para hacer que estas sean sociedades sostenibles, que podamos asegurar. En este momento no estamos pensando ni siquiera en las futuras generaciones, sino en nuestra generación. ¿Cómo podemos asegurar unas buenas condiciones de vida para nuestras generaciones? Entonces tenemos unos niveles de interacción con los comités, con SECODES, que es el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible. Hemos participado con ICONTEC en el Comité 180 alrededor de la norma técnica colombiana en responsabilidad social, fomentando el diálogo para que efectivamente se tengan mejores prácticas. Ahora, ¿cuáles son los retos para la academia? Pues el primero es, bueno, esto se los voy a mostrar aquí como una primicia, un video, yo sé que me dieron 5 minutos, pero esto no se va a demorar mucho, un video de los, aquí, este es un video de una película nueva que acaba de salir, no es el video de Carlos Vives, bueno, acá. We communicate who we are through clothing. It is fundamentally a part of what we wish to communicate about ourselves. We used to have a system, a fashion system. That has absolutely nothing to do with the fashion industry today. It has been reinvented. It's based on materialism. The problem is that comes at a really high price. Garment factory collapsed, killing more than 1,000. Clashes between clothes factory workers and riot police in Cambodia. Last November, 112 people were killed in another major factory fire. 30,000 Chinese workers have literally tried. Garment workers in Bangladesh paying the price for cheap clothing. Well, the promise of globalization was that it was going to be a win-win, that consumers in the rich world would get cheaper goods and people in the poorer parts of the world would get jobs, and that those jobs would give them an opportunity to work their way out of poverty. This enormous, rapacious industry that is generating so much profit, why is it that it is unable to support millions of its workers properly?
The actual business model is completely unsustainable. Unless you change that model, you can't change anything. When everything is concentrated on making profits, what you see is that human rights, the environment, workers' rights get lost. My God, we can do better than this. Entonces, uno de los principales retos es eso. Para eso se están formando las personas, los impactos que generan las empresas, y estamos metidos en un modelo de educación en algunos casos, y los mensajes todo el tiempo que le dicen a la gente es: sea rico. Todo el tiempo es: sea rico y vuelva a ser rico a cualquier precio. Por esos temas de formarse para ser rico y pensar en que todo está en la riqueza y todo está en la riqueza económica, no en otro tipo de riquezas, se generan ese tipo de impactos en otras partes que son unos costos que después nosotros vamos a tener que asumir de alguna u otra forma. Eso es uno de los principales retos de la universidad, además que algunos títulos de esos son hasta sugestivos. ¿Cómo hacerte rico usando tu imaginación? O sea, son unas cosas como hasta un poco raras, ¿no? Pero ese es uno de los principales retos que existe para las personas. Así han sido los modelos de gestión de las escuelas de negocio en los últimos años, con los impactos que eso ha tenido. Entonces ahí es donde vienen los retos para las universidades. El estudio demuestra que el dinero anula dilemas éticos a nivel cerebral. Entonces le hacen a una gente una prueba y le dicen: mire, cada vez que usted hunda este mouse, le van a pasar unos choques eléctricos a unas personas que usted no va a ver. Le damos $10 cada vez que lo hunda. La gente se agarró a darle porque no lo veía. Otra cosa era si veían a la persona al frente, decían: no, pues es que está pasando corriente y pues no lo veo. Eso es más o menos lo que pasa con los modelos de negocio de las empresas. No vemos los impactos que generemos en otro lado. Entonces, esto es de los principales retos que se tienen dentro de la academia. ¿Para qué estamos formando a los profesionales? Profesionales que estamos buscando generar qué tipo de impactos. Acaba de salir una publicación que se llama La educación superior como dinamizadora de la responsabilidad social empresarial, un estudio comparado entre los futuros dirigentes empresariales en América Latina, que es un esfuerzo de investigaciones con investigaciones de universidades de Argentina, de Chile, Perú, Ecuador, México, de toda Latinoamérica, en la que entrevistando diferentes líderes latinoamericanos les muestran cuál es el rol que debe desempeñar en la universidad para formar mejores profesionales que le apunten a los temas de la sostenibilidad, desde las prácticas de la academia y desde el mensaje que desde la academia se le está llevando a los profesionales. Y finalmente, les quiero contar que la 4ª reunión regional latinoamericana de Prime se va a realizar en Bogotá, en la Universidad Externado, los días 20, 21 y 22 de octubre de 2015, que lo que busca es empezar a ver cómo más universidades empiezan a vincular a este tipo de iniciativas de los principios de educación responsable en gestión de Naciones Unidas, para tratar efectivamente de tener ese impacto en el cambio de las personas en su formación, en los temas de liderazgo, y cómo se pueden intervenir desde todas las experiencias de las universidades para formar mejores profesionales. Pueden también visitar la página de la facultad. En la página de la facultad está la mayor información para la participación en este evento. Entonces, pues ya diciéndoles esto, finalmente no me queda más que agradecerles por haberme brindado este espacio. Qué pena por los problemas tecnológicos que pudimos tener en algunos momentos, y pues la invitación es a que nosotros en esa intervención que tenemos con los estudiantes tenemos que empezar a generar el cambio y empezar a mandar mensajes diferentes por temas de sostenibilidad, y sobre todo porque Colombia está en un momento muy importante en ese proceso de transformación que vamos a tener, haya o no haya esos acuerdos. Colombia sí necesita un cambio porque tenemos que hacer un país viable, y nosotros no somos los responsables, pero nosotros sí tenemos que aportar mucho con nuestro esfuerzo y con los mensajes que nosotros demos y con nuestros comportamientos de cuáles deben ser
cuáles pueden ser los cambios que se pueden generar en los parámetros que tenemos como país y empezar a construir una sociedad para la cual nosotros no estamos preparados, que esto es una reflexión que me hizo alguien hace muy poco. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir en paz y eso nos va a costar. Y nosotros tenemos que empezar a prepararnos para eso y la universidad tiene que jugar un rol fundamental con esos nuevos líderes que se están formando hacia el futuro. De mi parte, no me queda más que volver a retomar a Albert Einstein diciendo que no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Siempre hay que pensar en cambio y en transformación todo el tiempo y agradecerles por haberme escuchado, por haberme invitado y muchísimas gracias, muy amables, les agradezco mucho.